Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por visitarme nuevamente. En esta ocasión vamos a revisar la melodía de Let It Be de los Beatles. Es una melodía sencilla, la vamos a hacer igual que todos mis tutoriales en varias partes para poder explicar un poquito más a detalle cada uno de los tonos y cada uno de los arreglos que pudiera llevar la melodía. Bien, empezamos. La melodía está en el tono de Do. El tono de Do se arma con Do, Mi, Sol. El tono de Do en ambas manos sería esto. Lleva el tono de Sol. Lleva el tono de La menor. Lleva el tono de Fa. Y eventualmente entrará Mi menor, Re menor y Do, que es donde hace la bajada famosa. Cada uno de los tonos se forma, en el caso de Do, con Do, Mi, Sol. En el caso de Sol, con Sol, Si, Re. En el caso de La menor, La, Do, Mi. Fa mayor, Fa, La, Do. Y los tonos que eventualmente entran es Mi menor, Mi, Sol, Si, Re menor, Re, Fa y La. Pero básicamente podemos decir que la melodía tiene solo 4 tonos: Do, Sol, La menor, Do. Las primeras estrofas o la introducción de la melodía sigue esta secuencia: Do, Sol, La, Fa y Do. Luego nuevamente Do, Sol, Fa y Do. Bien, la parte de la introducción, la mano derecha lo que va a hacer es que va a marcar el tono de Do y es conveniente meter esta octava para que brille ese Do. Sería esto. El siguiente tono que le sigue es Sol. En lugar de movernos a hacer este Sol, lo que vamos a hacer es que estos dos dedos los vamos a ubicar en la tecla de Si y Re, y este dedo anular lo vamos a meter en Sol. Esto sería así. Nuevamente, Do, Sol. Para el La menor es más sencillo porque solamente avanzamos una tecla blanca hacia adelante en todos los dedos, y este sería un La menor. Entonces, los 3 tonos quedarían así: Do, Sol, La. Y para Fa también es muy sencillo porque únicamente movemos el índice hacia Fa y nos queda armado el tono de Fa. Bien, los 4 tonos sería Do, Sol, La, Fa y Do. Esos serían los tonos básicos de la entrada. La mano izquierda lo que va a hacer es que únicamente va a reproducir sus bajos fundamentales: Do, Sol, La, Fa y Do. Otra vez, Do, Sol, La, Fa y Do. Juntando ambos ejercicios, solamente lo vamos a ver de la forma sencilla con solo tonos. Ahorita vemos los arreglos. La introducción sería así. En esta segunda parte de la introducción ya no entra La menor. De Do nos vamos a Sol e inmediatamente a Fa para hacer la bajada de Fa hasta Do, pasando por Mi, Re y Do. Esto sería así. Esta bajada tenemos el Fa y lo único que hacemos es recorrer una tecla blanca en todos los dedos hacia atrás hasta llegar a Do. Este es un Do. Este Sol es este mismo Sol, más agudo, más grave. Entonces
solamente estamos haciendo una inversión. Bien, el ejercicio completo con la mano derecha sería así: sol, la, fa, do, sol, fa. Con las dos manos esto sería así. Para que resalte esa introducción, vamos a hacer unas ligeras variaciones entre tono y tono. Bien, las variaciones de las que hablo, para que resalte esa introducción, serían de la siguiente forma. Lo voy a tocar primero y luego lo voy a explicar. Ustedes harían lo siguiente: están en do, sol, y antes de pasar a la menor, dan un golpe más para pasar a la menor, así. Y luego, después de dar el golpe en la menor, pisan la tecla de sol y caen a fa. Esto sonaría así. Luego mi, re, para caer a do. La mano izquierda solamente hace lo que ya comenté, los bajos fundamentales, y sonaría, si los juntamos, debería de sonar así. Esa es la introducción. Para la parte de la melodía, los bajos, en este caso para el tono de do, vamos a teclear do, sol, do. Do, sol, do. Para cambiar a sol, repetimos do para hacer el cambio a sol. Esto sería así: sol, re, sol, sol, re, sol. Para do, do, sol, do. Para sol, sol, re, sol. Para la menor, la, mi, la. Para fa mayor, fa, do, fa. Y caemos en do nuevamente. Para hacer los cambios, hacemos el paseo por cada una de las tres tonos que les comenté de cada tono. Y para hacer el cambio, presionamos su tono fundamental para caer al siguiente. Esto es, si de do caemos a sol, presionamos do y sol. Si de sol caemos a la, presionamos sol y luego la. Si de la caemos a fa, presionamos la y luego fa. Y si de fa caemos a do, presionamos fa y luego do. Esto sería así. Fa, mi, re, do. Entonces, para la melodía ese sería el acompañamiento con la mano izquierda. Y la melodía con la mano derecha iría de la siguiente forma: cuando entra la voz, entra en el tono
o dando la tonalidad de sol. Es la, mi, sol. Nuevamente, sol, la, mi, sol. Do, re, mi, do, re. Nuevamente. Entonces, las teclas que se utilizan son mi, sol, la, do, re y mi. Mi, sol, la, do, re y mi. Mi, fa, mi, re, do. Otra vez. Ya las dos manos juntas, esto sonaría así. Nuevamente. La melodía la podemos acompañar con esta tecla de do, metiéndola eventualmente, haciendo esto. Nuevamente. Hacemos esto. Nuevamente. O podemos hacer esto. Este sol acompaña todo este paseo. Esto sonaría así. Vamos a darle la vuelta a todo. Empezamos. Amigos, esta es la primera parte, espero que me sigan para la segunda parte y todavía aún más espero que esto les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias, hasta la próxima.